Bueno, buen día chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Pedro Sosa y ahora vamos a retomar la clase de física. Creo que esta es la tercera y en esta oportunidad vamos a ver lo que son las radiaciones corpusculares, electromagnéticas, fuentes de radiación y propiedades de los rayos X. Pero antes vamos a hacer una breve definición de lo que es la radiación. La radiación es la acción y efecto de irradiar. Por ejemplo, irradiar con rayos de luz, irradiar con calor, por ejemplo. En nuestro caso sería irradiar con los rayos X que salen del tubo de nuestro equipo en forma de abanico y que van a incidir sobre nuestro paciente. Para la física se trata de la energía ondulatoria o de las partículas materiales que se propagan a través del espacio. Ahora vamos a dar algunos conceptos básicos sobre lo que es la longitud de onda y la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclos por segundos que tienen las ondas electromagnéticas. ¿Y qué es la longitud de onda? Es la distancia que hay entre un ciclo y otro. Ahora, el efecto de las ondas electromagnéticas sobre el organismo está en función de su frecuencia. Y por esto es tan importante esta relación entre la frecuencia y la longitud de onda, porque a menor longitud de onda, una mayor frecuencia. Y este tipo de radiaciones tienen una alta frecuencia y eso significa que van a depositar una energía sobre los tejidos. Y esto va a traer como consecuencia lo que es la ionización. ¿Y qué es la ionización? Es quitar un electrón y dejarlo con una carga eléctrica, positiva o negativa. Y estos son efectos biológicos nocivos para el organismo. Bueno, ahora vamos a ver una clasificación de las radiaciones, ya que estábamos hablando de que nuestras radiaciones X son ionizantes. Pero hay radiaciones que son no ionizantes y ionizantes. Las no ionizantes son las que al interactuar con la materia no producen pares iónicos, sino que su principal efecto consiste en producir excitaciones y perturbaciones a los átomos y moléculas. Por lo tanto, este tipo de radiaciones no van a producir ionización. Un ejemplo de este tipo de radiaciones serían las ondas de radiofrecuencia que utiliza el equipo de resonancia magnética. Y después tenemos las ondas, las radiaciones ionizantes, que son aquellas que en su interacción con la materia sí depositan una energía, ¿sí?, que son capaces de separar a un electrón de su átomo, ionizándolo y dejándolo con una carga eléctrica, positiva o negativa. Y este es el efecto biológico indeseable que uno no quisiera que tuviera sobre las células. Decimos que la radiación ionizante entonces se divide en dos, en electromagnéticas y en partículas. Las electromagnéticas son fotones de energías, mientras que las partículas son subatómicas, como por ejemplo los electrones, los protones, los neutrones, las partículas alfa, las partículas beta, ¿sí?, entre otras. Y ahora vamos a ver las radiaciones corpusculares y las radiaciones electromagnéticas. ¿Qué son estas? Este tipo de radiaciones corpusculares es la radiación transmitida en forma de partículas subatómicas, por ejemplo, las partículas alfa, las partículas beta, los neutrones y protones, que se mueven a una gran velocidad, ¿sí?, y transportan una energía. Por lo general, este tipo de radiaciones de partículas son utilizadas en tratamientos radiantes, en radioterapia. Y después tenemos las radiaciones electromagnéticas.
que son las radiaciones electromagnéticas, una combinación de campos eléctricos y campos magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio llevando una energía de un lugar a otro. Ahora bien, estas radiaciones ionizantes, como decíamos, las dividimos en dos, en corpusculares y electromagnéticas, las que mencionamos recién. A su vez, las corpusculares las vamos a subdividir en radiaciones de partículas que son alfa, beta, protón y neutrón. Vamos a ver algunas características, ¿no? De la radiación alfa, por ejemplo, que tiene un elevado poder de ionización y poco poder de penetración, ¿sí? Y son emitidas por radionucleidos, que son isótopos radiactivos que emiten este tipo de radiación alfa. Este tipo de radiación, por lo general, se la utiliza también en tratamientos radiantes para el cáncer de próstata, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un gran poder de ionización. Eso significa que va a causar daños a las células malignas. Después también tenemos la radiación beta, que la radiación beta tiene un menor poder de ionización, pero mayor penetración que las alfas, ¿sí? Y estas son los electrones y los positrones. Este tipo de radiación también es utilizada para los tratamientos radiantes en radioterapia. Después tenemos los protones, que tienen un poder de penetración alto y son producidos en aceleradores. También se utilizan para tratamientos radiantes. Y después tenemos los neutrones, que carecen de carga eléctrica, pero tienen un poder de penetración extremo. Estos son las corpusculares. Ahora vamos a ver las radiaciones electromagnéticas, que a su vez se subdividen en dos, que son los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X se originan a partir de los electrones del átomo y son producidos en aparatos generadores, mientras que los rayos gamma se producen a partir del núcleo del átomo radioactivo. Y estos tienen un elevado poder de penetración, ¿sí? Y van a resultar de transiciones de un estado de mayor energía a menor energía. Entonces, la diferencia que hay entre los rayos X y los rayos gamma está en el origen. Los rayos X se originan a partir de los electrones y los rayos gamma se originan a partir del núcleo de los átomos. Ahora vamos a ver este espectro electromagnético para ubicarnos con los equipos que nosotros trabajamos, qué tipo de radiación utilizan. Acá tenemos en el espectro una barrita. De la barra hacia la derecha dice radiación ionizante. Y acá se encuentran los rayos X y los rayos gamma que tienen una alta frecuencia, ¿sí? Por eso son ionizantes. Los rayos gamma son los que utilizamos en radioterapia, en la bomba de cobalto, y los rayos X los utilizamos con fines de producción de bioimágenes o fines diagnósticos, ¿sí? Que son, por ejemplo, los equipos de tomografía, el equipo de radiología convencional, el mamógrafo, ¿sí? Son todos equipos que van a estar posicionados en este sector del espectro. Ahora de esta barra hacia la izquierda, donde dice radiación no ionizante, acá tenemos los rayos ultravioleta, luz visible, ondas del celular, ondas de radio, y acá en este sector vamos a estar posicionados con otro equipo de diagnóstico que se llama resonancia magnética y que utiliza ondas de radiofrecuencia que son no ionizantes. Bueno, acá les quiero mostrar, hablando de esas características que tenían, quiero mostrarles que la radiación alfa recorren una distancia muy pequeña y son detenidas por una hoja de papel o de la piel del cuerpo humano, ¿sí? Pero recuerden que son altamente ionizantes, por eso se la utiliza también en tratamientos radiantes. Después tenemos las radiaciones beta,
que recorren en el aire una distancia mayor, cercana a 1 metro aproximadamente, y son detenidas con pocos centímetros de una madera o de una lámina de metal, por ejemplo. También las radiaciones beta son utilizadas en tratamiento radiante. Y después tenemos las radiaciones gamma y las radiaciones X, que recorren cientos de metros ya en el aire, es mucha la distancia que van a recorrer y que se las puede detener con una pared gruesa de cemento de más de 30 centímetros o si no con láminas de plomo. Y es por eso que el servicio, que la sala de radiología están blindadas, las paredes, la puerta y la ventana están blindadas con láminas de plomo para evitar que la radiación X salga al exterior. Ahora acá les voy a mostrar las distintas fuentes que hay, ¿sí?, de radiaciones, porque hay fuentes naturales y fuentes artificiales. Las fuentes naturales, por ejemplo, son la radiación terrestre, en donde encontramos al rubidio, al uranio, el torio. Estas se encuentran en las capas de la Tierra y en las rocas. Y después tenemos la radiación cósmica, que es de origen extraterrestre, y que interaccionan con la atmósfera. También se encuentra el radón, que es un gas natural que emana de las rocas de la Tierra y que elimina partículas radiactivas, pero que son de muy baja radiación. Otras fuentes son el carbón, que contiene vestigios de radionuclidos, hay fosfatos, que son fertilizantes radiactivos obtenidos del uranio. Todas estas son radiaciones naturales. Y después tenemos las radiaciones artificiales. Este tipo de radiaciones artificiales, acá encontramos, por ejemplo, a las explosiones nucleares, como es conocida, por ejemplo, la bomba atómica que se tiró en Hiroshima. Esa fue una explosión nuclear que contaminó toda la atmósfera. También tenemos energía nucleoeléctrica, que son producidas en reactores nucleares para producir energía eléctrica, ¿sí? Y después tenemos las fuentes médicas, que las fuentes médicas comprenden 3 fuentes: fuentes generadoras, fuentes encapsuladas y fuentes no encapsuladas. Ahora vamos a ver entonces este tipo de fuentes que son las fuentes médicas. Acá tenemos las fuentes médicas. Una fuente de esa es el generador de radiaciones, que donde vamos a tener su utilidad en el radiodiagnóstico, ¿sí? También en la radioterapia con rayos X y en radioterapia con aceleradores lineales. Otra fuente son las fuentes encapsuladas, que donde la podemos encontrar en la braquioterapia. La braquioterapia es un tratamiento que se realiza en radioterapia por medio de fuentes de radiaciones que se colocan cerca de la superficie del cuerpo o dentro de una cavidad. Este tipo entonces de radiación se encuentran encapsuladas. Y después tenemos fuentes no encapsuladas, que son las que se encuentran en medicina nuclear, las vamos a encontrar ahí, como los radiofármacos, por ejemplo, que son isótopos radiactivos que están unidos a un fármaco y que tienen la utilidad de hacer estudios morfológicos y funcionales y también formar imágenes, pero por medio de elementos radiactivos que emiten radiación gamma. Estas son fuentes no encapsuladas. Acá les voy a mostrar en estas imágenes las que son encapsuladas. Por ejemplo, acá tenemos una fuente encapsulada donde hay semillas radioactivas que están dentro de un dispositivo que se coloca en la superficie, por ejemplo, inferior del globo ocular. Esto obviamente está dentro de una cavidad, que es la cavidad de la órbita, y estas semillas radiactivas emiten radiación alfa con el objeto de eliminar
las células que son malignas, o sea, células cancerígenas. Después tenemos las fuentes de radiación no encapsuladas, que las había mencionado, que son las que utilizamos en medicina nuclear, que se pueden administrar al paciente por vía intravenosa, vía oral o vía inhalatoria, con el fin de hacer imágenes por medio de los equipos de cámara gamma y lo que comúnmente lo llamamos centellograma. Después también tenemos las fuentes de radiación por generador. En este caso sería un acelerador lineal que emite radiación X con fines terapéuticos, ¿sí? Para hacer tratamientos. Y después tenemos la fuente de radiación también por generador, que son los equipos de radiología convencional, que el objetivo es solamente hacer imágenes para lograr el diagnóstico. Y ahora vamos a pasar a ver qué son los rayos catódicos. Los rayos catódicos son flujo de electrones, ¿sí? Que están dentro, se producen dentro de un tubo de rayos que consta de dos electrodos, ¿sí? Uno que es negativo, que es el cátodo, y otro que es positivo, que es el ánodo. Y al aplicar una tensión eléctrica, o sea, una diferencia de potencial, se genera una corriente de electrones dentro del tubo desde el cátodo hacia el ánodo. Y a medida que disminuye el vacío en el tubo, y si este tubo tiene gas, por ejemplo, se producen unas imágenes de diferentes colores, que eran lo que los físicos en la época de Röntgen estaban estudiando, ¿sí? Estudiaban qué es lo que pasaba dentro del tubo cuando aplicaban una corriente eléctrica y ese tubo tenía un gas, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que estudiaban en ese momento. Y el tubo que utilizaban era el tubo de Crookes. Ahora bien, los rayos catódicos son electrones, como les dije, proyectados desde el cátodo con alta velocidad hacia el ánodo, ¿sí? Esta velocidad depende de la diferencia de potencial que se aplica al tubo y va desde 30.000 a 100.000 kilómetros por segundo. Fíjense lo que es la velocidad que tiene, ¿no? Y por eso decimos que si los rayos X no son los rayos catódicos, al menos son una transformación de la energía de estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese flujo de electrones, ¿sí? Que van desde el cátodo hacia el ánodo, que son los rayos catódicos, cuando estos chocan contra el ánodo, se van a transformar en otro tipo de energía, que van a ser los rayos X, ¿sí? Y los rayos X, a diferencia de los rayos catódicos, no van por el vacío, sino que van por el aire, donde realizan sus mayores hazañas, ¿no? Que son las radiografías, ¿sí? Gracias a que tienen esa propiedad de atravesar los cuerpos opacos. Ahora bien, en otro momento de la historia, seguimos porque veníamos hablando de los experimentos que se realizaban con los rayos catódicos, llega el momento del 8 de noviembre de William Röntgen, cuando él el 8 de noviembre de 1895, estando en su gabinete, trabajando con el tubo de rayos catódicos, él nota una fluorescencia amarilla verdosa que partía de una cartulina que estaba revestida con platino cianuro de bario, ¿sí? Entonces, él desvía su atención de estar trabajando con los rayos catódicos y pone su atención en esa luminiscencia que se producía en la cartulina. Y se preguntaba qué era lo que hacía que produzca esa fluorescencia, si era algún tipo de radiación. Y entonces, ¿qué es lo que hizo él? Él cubre eh, el tubo de rayos catódicos para impedir toda filtración de luz e interpuso distintos materiales entre el tubo de Crookes y esa cartulina. Y él observó que según el material que él colocaba o ponía,
la luminiscencia se atenuaba más o menos, y en algunos casos desaparecía. Y lo que lo llevó a él a estudiar los efectos de la radiación X y poder manifestarlo y mostrarlo al mundo científico. Acá les muestro entonces lo que era, bueno, en realidad el tubo de Krupp era con el que trabajaba Roentgen, y después se modificó y apareció lo que es el tubo de Coolidge. Este tubo de Coolidge, la diferencia que tenía con el tubo de Krupp es que está al vacío. ¿Y por qué al vacío? Para producir más eficientemente la radiación X y que los electrones no vayan a chocar contra partículas de gas que hubiera dentro del tubo. Por eso hicieron un vacío. Y en este otro gráfico que tenemos acá abajo, podemos observar el tubo de rayos que hoy tenemos, hoy en día, que no difiere mucho del tubo de Coolidge, porque se le agregaron cosas, obviamente, como una carcasa, que es la que tiene acá, que está revestida de plomo, tiene la ampolla de vidrio Pyrex en su interior, que está al alto vacío, y entre la carcasa y la ampolla de vidrio hay un aceite que es refrigerante para evitar que se recaliente la ampolla de vidrio. Y dentro de esta ampolla de vidrio se encuentran los mismos elementos que en el tubo de Coolidge. El cátodo, ¿sí?, que es donde se produce la nube de electrones, y un ánodo, que es donde los electrones van a chocar o desacelerarse bruscamente, y que es donde se va a producir la radiación X. El 99% se va a producir calor y el 1% va a ser de producción de rayos X. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de los rayos X, ¿sí?, que son muy importantes. ¿Y qué son las propiedades? Son las características o cualidades que lo distinguen a los rayos de otros tipos de radiaciones. Estas propiedades serían que tienen la capacidad de poder penetrar y atravesar la materia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una radiografía atravesamos anatomías de gran espesor, y cuando aumentamos el kilovolt, por ejemplo, más penetrantes van a ser los rayos X. Esto quiere decir que al aumentar el kilovoltaje aumentamos la diferencia de potencial del tubo, y por lo tanto los electrones van a tener una energía cinética mayor, y por lo tanto cuando estos electrones choquen contra el ánodo se van a transmitir esa energía a su vez a los rayos X, que van a tener una energía mayor todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una mayor diferencia de potencial. Después tenemos lo que producen también es fluorescencia de algunas sustancias, ¿sí? En algunas sustancias, como por ejemplo las pantallas intensificadoras que se encuentran dentro de los chasis de la radiología convencional, ¿sí? Ahí se producen una fluorescencia por la emisión de los rayos X. También se producen efectos biológicos. Esto quiere decir que ionizan a la materia. Esta característica es un principal inconveniente, ya que estos efectos biológicos son perjudiciales para la salud. Otra de las propiedades son la ionización de los gases que atraviesan. También impresionan las películas radiográficas porque provocan el ennegrecimiento de las películas radiográficas, y los rayos X sabemos que penetran a los tejidos y por eso producen diferencias en distintos grados de la absorción de los rayos X, y es lo que nos permite formar la imagen radiográfica. También se propagan en línea recta y a la velocidad de la luz, y se atenúan con la distancia, ¿sí?, al tubo de rayos. Esta es una propiedad muy importante que nosotros la utilizamos en protección radiológica. Y ahora, bueno, ahora acá les voy a dejar un pequeño video que explica lo que estuvimos hablando en esta clase anteriormente.
Vamos a ver si funciona. Acá les muestro. Bueno chicos, con este pequeño video yo quería mostrarles lo que estuvimos hablando con respecto a los rayos X y que son ondas electromagnéticas y que tienen una alta frecuencia y por eso tienen la capacidad de poder atravesar los cuerpos opacos y que también producen efectos biológicos en los tejidos y bueno, que vean las propiedades, así como Roentgen la estaba mostrando recién, y las que yo les comenté a ustedes. Así que con esto vamos a ir terminando esta clase y yo los voy a esperar en la clase que viene y espero que les haya sido útil y nos vamos a encontrar entonces en la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana.